Romanos 3:23. He escuchado a varios hombres de Dios decir que si tuvieran que perder toda la Biblia y pudieran quedarse con solamente un pasaje, este sería el pasaje que escogerían. Porque en este pasaje se encuentra la salvación misma de todo hombre. Primero que nada dice, todos han pecado. Todos han pecado. ¿Por qué no temblamos? ¿Por qué no entendemos lo terrible que es esta verdad? De la misma manera que un pez no comprende que está mojado, nosotros no entendemos lo mucho que hemos pecado. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, vivimos en un mundo caído lleno de pecado y no hemos conocido algo más allá del pecado. Nuestra sociedad, como dice la Biblia, bebe iniquidad como si fuera agua. Escucha, hay algo que debes entender. Hitler no fue una anomalía. Hitler es lo que cada uno de nosotros potencialmente puede llegar a ser. Y no solo eso, debes entender que aún en toda la maldad de Hitler mismo seguía siendo restringido por la gracia común de Dios. Y debes de saber que si no fuera por la gracia común de Dios, restringiéndote a ti también en tu estado natural, harías ver a Hitler como un niñito. El problema es que no entendemos lo que la misma Biblia dice acerca del hombre. Los hombres son malvados. Tal vez digas, no estoy de acuerdo. Y eso se debe a que has adoptado solo algunas de las creencias del cristianismo, pero no crees la Biblia. ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a mentir? ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta o a abusar de otros niños? Nadie. Esas cosas las aprenden solos. Déjalos ser. No los disciplines y espera a ver su resultado en 10 años. Un monstruo. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es verdad. Y tal vez te tapes los oídos y digas, no quiero escuchar. De la misma manera que una persona con cáncer entra en negación y le dice al doctor, no quiero escuchar. Y al taparte los oídos te estás privando de conocer la única posible solución. ¿Por qué es tan terrible el pecado? Porque se comete en contra de Dios. Porque no temblamos. Porque no entendemos lo que eso significa. ¿Y por qué no sabemos lo que eso significa? Porque no entendemos quién es Dios. Cuán glorioso y bendito ser. Imagina esto por un momento. Dios se encuentra en el día de la creación y le ordena a los planetas que se pongan y se acomoden en sus órbitas en el espacio. Y todos esos planetas se arrodillan y diciendo amén, le obedecen. Le ordena a las estrellas encontrar su lugar en el espacio y seguir su decreto al pie de la letra. Y todas se arrodillan y diciendo amén, le obedecen. Ordena subir a los montes y que los valles se formen y se arrodillen y adoren. Le habla al mar y le dice, llegarás hasta este punto y no cruzarás de aquí. Y el mar le adora. Y Dios te ordena a ti que vengas a él y le dices, no. Qué malvado es nuestro pecado. ¿Lo ves? Buenas tardes, hermanos da ICEA. Bem-vindos ao culto de adoração e alabança e estudo bíblico da tarde. Estamos aqui reunidos uma vez mais, congregados em nome do Senhor, para escutar sua palavra, alabar e adorar. E também, irmãos, para estar reunidos em seu nome. Para começar, vou orar, entregar ao Senhor todo esse tempo, que Ele é o principal desse culto, né? Então, se oremos, irmãos, primeiramente. Bendito Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Padre Santo, ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Redentor, Salvador, o Senhor que todo esse tempo és protegido seu povo, o Senhor és sustentado, és provido, Senhor, de tua palavra, de tua sabedoria, Senhor. E também queremos, Senhor, que tu, nessa tarde, Senhor, possa seguir nos bendecindo, Senhor, com tua palavra, bendecindo com teu amor inefável, Senhor, sobre nós outros, Senhor. Essa bendição que só os teus filhos, Senhor, podemos ter e também, Senhor, desfrutar, né, gozar desse amor que o Senhor nos dá. Queremos entregar todo esse tempo em tuas mãos, Senhor, e dizer que tu és nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso protetor, Senhor, só porque tu, Senhor, pode nos dar essa bendição. Graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos hermanos, se la pasan dándonos solo un lado de la historia. Yo quiero hablarles del amor de Dios de una manera que tal vez nunca hayan oído.
Pero para que tú y yo podamos realmente apreciar el amor de Dios, es necesario que entendamos algo. Su amor es exaltado de la misma manera que son exaltadas las estrellas cuando contrastan con un cielo totalmente oscuro. Permíteme preguntarte, ¿a dónde se fueron hoy las estrellas por la tarde? ¿Acaso alguien las juntó en una canasta y se las llevó? ¿Por qué cuando volteaste al cielo no las viste? La respuesta es que había demasiada luz. Y por tanta luz no pudiste asombrarte de su belleza y ni siquiera pudiste verlas. De la misma manera, no podrás ver nunca las estrellas de la gracia de Dios y de su amor con tanta luz cuando los predicadores se la pasan diciendo que los hombres son buenos. La única forma de verdaderamente apreciar el amor de Dios y la gracia de Dios es viendo la negra oscuridad del hombre. Y cuando tú veas la negra oscura realidad de tu propio corazón y te das cuenta que Dios actuó en amor por ti, entonces caerás sobre tus rodillas con el mayor agradecimiento posible y alabarás a Dios. De mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Entraré en tu presencia, oh Dios,
mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y
hermano, vamos orar por la palabra ahora. A palavra que vem do predicador enviada por Deus e queremos primeiramente orar por ele. Graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, por uma vez mais, Senhor, entregar tua palavra ao nosso predicador, Senhor, nosso pastor, e que essa palavra, Senhor, que nos possa estudar-la, escudrinhar-la, Senhor, e podemos pôr em nosso coração, Senhor, e também, Senhor, meditar muito em ela, Senhor, para que nunca podemos desasser de ela, Senhor. Que seja Tu, Senhor, no centro dessa palavra, Senhor, no centro das nossas vidas, Senhor, que Tua palavra, Senhor, possa nos crescer abundantemente, Senhor, e benecer também, Senhor. Gracias te doy, Señor, en nombre de Jesús Cristo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la serie de predicaciones Ganando y Perdiendo, basado en las batallas espirituales del creyente. Estamos tocando los libros de Josué, Jueces y Ruth. Estábamos ya en la última vez que nos vimos hablando sobre el primer juez de Israel, Otoniel. Recuerden que en la predicación pasada hablábamos de arrepentimiento y fe, que básicamente es lo que necesita el pueblo de Dios, Israel, en este periodo de su historia, porque Israel cae profundamente en una espiral descendiente de corrupción cultural, de corrupción espiritual sobre todo. Abandonan al Dios de Israel y se abrazan a los dioses cananeos y a sus costumbres. Y eso es una de las cosas que hace que el libro de Jueces sea tan perturbador y tan violento, ¿verdad? Y tan oscuro. Es una parte muy tenebrosa de la historia de Israel. Pero de todo vamos a aprender, porque no importa que esta historia sea trágica, siempre podemos aprender cosas para nuestras vidas espirituales. Entonces, como les decía, vamos a terminar ahora con el libro de Jueces. Habíamos hecho una introducción inicial y vamos ahora a hacer una especie de pequeño resumen general del libro, dando a conocer las ideas generales y los pensamientos espirituales importantes del libro para aplicarlo a nuestro aprendizaje como guerreros espirituales del Señor. ¿Amén? Entonces, como les decía, después de que Josué guía al pueblo de Dios al interior de la tierra de Canaán, les hace prometer que van a ser fieles al pacto de Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y así ellos harían ver a los países, a las naciones que estaban allí asentadas, quién era el Dios de Israel. Así que Jueces, el libro de Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene dado por el tipo de líderes que Israel tenía en ese momento de la historia, los jueces. Y recordemos cómo era el liderazgo y la adoración del pueblo de Dios antes y después de los jueces. Antes de los jueces, los líderes eran Josué y Moisés, y la adoración se realizaba en el tabernáculo. Y luego, después de la etapa de jueces, eran los reyes, los líderes de Israel, y la adoración se centralizaba en Jerusalén. Recordemos también que en el tiempo de jueces, el pueblo tenía la adoración descentralizada, es decir, se había perdido. De ahí toda la corrupción que podemos leer en el libro de Jueces y que ahora vamos a ver a modo resumen. Y los jueces eran los que lideraban el pueblo. Un juez no lo podemos imaginar como actualmente es un juez. Un juez en aquella época era un líder tribal, era un líder regional político-militar, es decir, como un jefe tribal, ¿vale? Entonces no funciona como lo conocemos en nuestra era, ¿no? En nuestro tiempo. El libro de Jueces, como les comentaba al principio, es un libro muy perturbador. Es un libro con mucha tragedia, con mucha violencia, ya que cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y de cómo vinieron a ser semejantes a los canaanitas, de tal manera que ya no diferenciamos en la historia de Jueces, a medida que vamos entrando en ella, ya no vamos diferenciando quién es quién. No sabemos quiénes son los israelitas ni los cananeos. No hablo de que no podamos identificarlos, claro que sí,
sino que no conocemos a esos israelitas adoradores del Dios de Israel, sino que empiezan a verse mezclas entre sus costumbres y entre sus prácticas religiosas. Pero este libro, a la par de que es trágico y que es perturbador, es un libro que también tiene que dar esperanza, tiene que generar esperanza para el futuro. Y lo podemos ver perfectamente en la manera en la que Dios diseña el libro de Jueces. Entonces, diciendo esto, vamos a separar el libro en 3 secciones. La primera sección la vamos a titular El escenario del fracaso. Apúntenlo por ahí si tienen papel y lápiz. El primer estadio, por decirlo de alguna manera, en el libro es el escenario del fracaso. Y nos vamos a basar en los capítulos 1 y 2. Luego, la segunda parte del libro, la parte media, es la creciente corrupción de los jueces. Apúntenlo por ahí, la creciente corrupción de los jueces. Y vamos a tratar los capítulos del 3 al 16 dentro de este tiempo. Y luego la última etapa, la corrupción total de Israel, que son los últimos capítulos, del 17 al 21. Entonces, viendo esto, vamos a empezar con el primer escenario, en los capítulos 1 y 2. En este tiempo comienza las tribus de Israel en sus territorios dentro de Canaán, porque aunque Josué había vencido y había conquistado las ciudades claves de Canaán, había muchas ciudades todavía por conquistar. Y es por eso por la que en el capítulo 1 es una larga lista de ciudades que aún Israel no expulsó. Ahora, recordemos la razón de por qué Dios les había dicho a los israelitas que había que expulsar a los cananeos. No era por capricho. La razón era para que Israel no adoptara sus costumbres y sus idolatrías paganas que no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Ellos podían adoptar la corrupción moral de los canaanitas y Dios les había llamado a ser un pueblo santo, pero esto no estaba sucediendo, ni sucedió. Por eso en el capítulo 2, en los primeros versículos, vemos cómo Israel se asienta entre el pueblo de Canaán y vemos cómo adopta sus prácticas culturales y religiosas. Y la historia se detiene justo en este momento porque en el resto del capítulo 2 podemos ver cómo el autor nos hace un resumen de todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante en el libro. Es como una especie de síntesis de todo lo que va a ser el libro a partir de ahora, que no es otro sino los ciclos de los jueces, que no es otra cosa que es una serie de ciclos espirales descendientes en la moralidad del pueblo de Israel. Si imaginamos una espiral es una figura geométrica que empieza haciendo círculos y se va metiendo hacia adentro y cada vez esos círculos van siendo más pequeñitos hasta llegar al final. Pues esto es la manera de que el autor explica cómo Israel desciende de su moralidad santa a su corrupción moral al convertirse a estos canaanitas. Entonces lo llamamos los ciclos de los jueces, un ciclo en espiral descendente, ¿vale? Cada vez a peor, de mejor a peor, en la moralidad y en la comunión de los israelitas con Dios. Entonces, si tuviésemos que dividirlo en 4 partes, los ciclos de los jueces serían así. Los israelitas primero pecan, se apartan de Dios y adoran a los dioses de Canaán. Luego, de esta manera, Dios se aparta de ellos y permite que los canaanitas los controlen, los opriman y los conquisten. E Israel, eventualmente, en todos estos ciclos, se da cuenta de su gran error y de su gran falta, de su gran pecado, se arrepienten y claman a Dios. Y en la tercera parte del ciclo, Dios les levanta un juez, un libertador que los libera de sus opresores y crea una pequeña era de paz en el pueblo de Israel. Pero después, un poco más adelante en este ciclo, Israel vuelve a pecar, vuelve a caer en el mismo error y vuelve otra vez a empezar el ciclo. Todo este diseño cíclico está en toda la segunda parte del libro, que es la que estábamos hablando, la creciente corrupción de los jueces, capítulos del 3 al 16, que es el segundo punto de este libro. Y en este ciclo literario que vemos como conforma toda esta sección, se repite para los 6 jueces principales que aquí se desarrollan sus historias, ¿no? Y empezábamos con Otoniel, Ahod y Débora. Estos jueces lo hicieron bien, pero no deja de ser un relato cruel, un relato extremadamente sangriento, ¿vale?
Y aunque estos 3 jueces lo hicieron bien, vemos como todo va a descenso. Podemos observar esa espiral descendente en la cual Israel y sus jueces estaban cayendo, cada vez lo hacían peor. Y es lo que vemos en la siguiente historia, porque la siguiente historia es del juez Gedeón. Él era bastante cobarde, era un personaje bastante cobarde, pero él llega a creer que Dios lo va a usar para liberar al pueblo. Y armado solo con 300 hombres, antorchas y cántaros de barro, ganan la batalla contra sus enemigos. Pero Gedeón no tenía un buen carácter, Gedeón tenía un carácter bastante malo. De ahí a que asesine a un grupo de israelitas que no quisieron acompañarlo en la batalla. Y vemos cómo ahí se va viendo cuál es el verdadero carácter de Gedeón. No es buen carácter, es un mal carácter. Y todo va peor a partir de aquí, porque con el oro que él obtiene de las victorias, de las batallas, construye un ídolo de oro. Y justo cuando después de que Otoniel muere, el pueblo de Israel adora a este ídolo y vuelven otra vez a introducirse en el ciclo de los jueces, en esa espiral descendente de moralidad de Israel. El siguiente juez que vemos en el libro, es el juez principal, es Jefté, ¿vale? Y Jefté era un hombre bastante violento, y cuando las cosas se pusieron muy mal en Israel, los ancianos del pueblo vinieron a buscarlo para que los ayudara a libertarlos. La verdad que Jefté era un gran militar y obtuvo mucho éxito en sus campañas contra los amonitas. Pero Jefté no conocía para nada al Dios de Israel, no estaba familiarizado con el Dios de Israel. Y lo trata como a uno de sus dioses paganos de Canaán. De tal manera que él promete, en el caso de que gane la batalla, que él sacrificaría a su hija. Fijaros qué trágico es la historia de Jefté. Es tan trágica que podemos ver que ya el pueblo de Israel no conoce el carácter de Dios. Sacrificar niños, eso no lo dice Dios por ningún lado. Ya el pueblo de Dios empieza a no conocer a Dios y eso le lleva a falsas adoraciones, de tal manera que, por ejemplo, son capaces de sacrificar a sus propios hijos por obtener el favor de Dios. Ni mucho menos, Dios no ha dicho nunca que hagamos esas cosas. Y por último tenemos al gran juez Sansón, que de grande tiene poco, porque en verdad fue el peor de todos. Tanto hemos visto, ¿verdad? Y tanto hemos escuchado en las escuelas dominicales acerca de Sansón y su gran fuerza y de cómo acabó con muchísimos filisteos, pero es que en realidad a Sansón no le importaba para nada el Dios de Israel. Era promiscuo, era violento y agresivo. Ganó muchas batallas de manera brutal contra los filisteos, pero todo esto fue a costa de su integridad. Y su vida termina de una manera trágica, con un violento asesinato en masa. Fijaros hasta qué punto conocemos la historia de Sansón, de cómo él se dejó llevar por sus pasiones carnales, porque no estaba para nada adherido a Dios. Su vida empezó con mucha promesa, pero luego toda su vida fue decadente, totalmente. Fue quizás, seguramente, el peor de los jueces de Israel. Ahora quiero abrir una nota, hacer un paréntesis en la historia y comentar acerca de algo que muchas veces puede llegarnos a nuestras mentes como preguntas que pueden perturbar lo que aprendemos de Dios, ¿no? Vemos como en toda la historia de estos jueces, Dios en momentos puntuales los empodera del poder del Espíritu Santo para que lleven a cabo grandes actos de liberación. Pero que Dios use a estos hombres imperfectos no quiere decir que Él valide todas las decisiones de estas personas. Recordemos que su moralidad fue de mal en peor, pero aún así Dios estaba comprometido con la promesa de Abraham, estaba comprometido con su promesa para con su pueblo, de darles la tierra que fluye leche y miel, de darles la Canaán. Y por eso Dios trabaja con estos hombres. Parece ser que eran lo mejor de lo que había, así que nos podemos imaginar en qué estado espiritual se encontraba Israel. Por eso digo que en esta sección está diseñada específicamente para que entendamos
lo mal que se han puesto las cosas en este tiempo en Israel, porque ya no podemos diferenciar lo que es un israelita de lo que es un canaanita ya en este tiempo, en esta etapa del tiempo de Israel. Y por último tenemos la última porción del libro de Jueces. Es la creciente corrupción del pueblo de Israel. Ya esto es un todo. Ya no estamos hablando de los jueces, ya no estamos hablando de Josué, ahora estamos hablando del pueblo unísono, el pueblo completo, de cómo formando un único pueblo toca fondo. Y esto se encuentra en los capítulos del 17 al 21. Y cada vez nos vamos viendo en esa espiral, no sé si se están fijando, pero cada vez es más oscuro, y cada vez se ve menos la luz y se ve más la oscuridad dentro de esa espiral que se va introduciendo hacia adentro en corrupción, porque ya en estos últimos capítulos podemos ver cómo Israel absolutamente cae en tragedia moral, espiritual, totalmente corrupta. Todo lo que sacamos de estos 4 capítulos que quedan son 2 historias muy trágicas, estructuradas todas en base a una frase que se repite hasta 4 veces en esta última parte del libro. Esa frase es: en ese día no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase se repite 4 veces en esta última porción del libro, y todo esta última etapa gira alrededor de esta frase que nos llama mucho la atención, y vamos a verla después de explicar las 2 historias trágicas que ocurren en los capítulos 17 y 18 y del 19 al 21. Esa primera historia del capítulo 17 y el capítulo 18 tratan sobre un israelita llamado Macaía. Este construye un templo para un ídolo de Canaán para él adorarlo. Y en el transcurso de este tiempo aparecen un ejército comandado por la tribu de Dan para saquear y robar todo lo que había en ese templo privado que este israelita había construido. Un hermano de Israel, es decir, Dan, la tribu de Dan, vienen para robarle a su propio hermano, a su propio compatriota, al de su misma nación. Y ya no solo esto, después de saquear todo, destruyen una ciudad pacífica que se llamaba Lai y matan a todos sus habitantes. Fijaros hasta qué punto y qué trágico es todo esto. Es una historia horrible y nos revela que cuando nos separamos de Dios, todo lo peor y todo lo malo que pueda haber en nosotros sale a la luz. La última historia es la peor de todas y se encuentran en el capítulo 19, 20, 21. Es la última historia del libro y es la peor de todas, es la más impactante y cuenta la historia de un abuso sexual y de violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel como pueblo. Qué triste y qué trágico, es una historia muy perturbadora y es ese el punto del libro. En realidad, esa es la idea de Dios con este diseño. Él quiere advertirnos de lo que ocurre cuando nosotros nos apartamos de Dios. Es todo lo que hemos estado viendo continuamente cuando hablamos acerca de la batalla espiritual. Podemos obedecer a Dios y obtener la victoria en nuestras batallas espirituales, o podemos alejarnos de Dios y que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Israel en el tiempo de Jueces. Esas son las 2 caras de la moneda que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la victoria mediante la obediencia. Una obediencia que no es perfecta, una obediencia que tiene que ser todos los días moldeada. Pero nosotros, como guerreros espirituales, como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, no somos criaturas perfectas, somos criaturas que se están moldeando por las manos de Dios continuamente, y no somos perfectos y estamos siempre en constante crecimiento y maduración espiritual. Pero esa es la etapa de Josué. Pero luego está el tiempo oscuro, que es cuando el creyente no depende de Dios, es cuando el creyente se aparta de Dios, y en sus batallas espirituales lo único que va a experimentar son derrotas. Derrotas así y opresiones de esa manera, y eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida cuando nos apartemos de Dios. Cuando Dios no esté peleando con nosotros en la batalla,
será porque nosotros hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Hemos apartado la comunión de Dios en nuestras vidas. Hemos apartado nuestra relación personal con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de buscar su guía y su dirección. Esto es lo que ocurre en el tiempo de Jueces. Pero el libro de Jueces tiene que ayudarnos, tiene un valor como tragedia. Nos enseña a ser sobrios, nos enseña a la condición humana lejos de Dios y nos enseña qué gran dependientes somos de la gracia de Dios. Y para introducirnos un poquito más en estos conceptos, me gustaría que me acompañaran al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9, versículo 8 y versículo 9. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fijaros que el creyente no está llamado a vivir en esa espiral de corrupción oscura en la cual se envuelve uno cuando se aparta y se aleja de la comunión con Dios. Dios nos llama a ser sobrios y a estar velando. La sobriedad mental y espiritual incluyen conceptos tales como la constancia, el dominio propio, la claridad moral. El cristiano sobrio tiene muy claras sus prioridades. Las tiene en orden y no gasta sus energías en las distracciones del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto en las iglesias de Cristo cómo los propios creyentes se apartan y se agarran a costumbres del mundo? Incluso traemos el mundo, en el mundo de la alabanza, el mundo del pensamiento positivo, el mundo de la prosperidad. Todo eso no viene de Dios. Dios no nos enseñó eso. Dios dijo otra cosa muy diferente. Dios dijo que no éramos de este mundo. No éramos de este mundo y teníamos que estar sobrios en ese aspecto espiritual. Por dominio propio, por calidad moral, por constancia. Dios nos está llamando a que no nos dejemos arrastrar por el mundo y que por lo tanto recordemos que somos de otra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Esta actitud de estar velando siempre nos recordará que el cristiano aquí está de paso, que el cristiano aquí está esperando la venida de nuestro Señor, que no quiere decir que vivamos en una continua burbuja donde nosotros no nos relacionamos con nadie y no estemos haciendo lo que tenemos que hacer en este mundo, que es proclamar el Evangelio, la luz de Cristo a los no creyentes. No quiere decir que no andemos en el mundo, quiere decir que no andemos con el mundo. No es lo mismo andar en el mundo que andar con el mundo. Es muy diferente, muy diferente todo. No es lo mismo andar metido en las costumbres, en las ideologías, en las prácticas religiosas de este mundo, que vivir en este mundo hablándole a el mundo de que Dios no quiere nada de eso y que quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Recordemos que en el libro de Josué la promesa era quitar todas esas cosas que Dios no quería, y eso implicaba echar a los cananeos. Pero porque Dios sabía que los cananeos no iban a aceptarlo. Igual que hoy en día Dios sabe que la gente del mundo no va a aceptar los caminos del Señor. Y por eso el Señor dice que los echemos. ¿Que los echemos de qué? De nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestras prioridades. Que seamos sobrios, que estemos continuamente velando, recordando que somos ciudadanos del cielo, que estamos aquí de paso y que nuestra mirada está puesta en la Canaán celestial, en esa pura y bendita tierra que el Señor nos ha preparado. Y por último, para terminar, quiero hacer hincapié en la condición del ser humano y en la necesidad de la gracia. Fíjense, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 27 al 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículos del 27 al 29.
Fijad lo que escribe Salomón. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Los que aún buscan mi alma y no la encuentran, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto es después de tanto profundizar Salomón, de tanto buscar por qué el ser humano es así, porque la bondad dentro del ser humano no encuentra nada, solo encuentra que Dios fue el creador perfecto del ser humano, pero que el ser humano fue el que decidió apartarse de Dios. Y de ahí vivimos en pecado, continuamente, desde la época de Adán, heredándolo de nuestros padres y de nuestros padres. Tal es así que el propio rey David, en el Salmo 51, versículo 5, llega a declarar que él se encuentra en pecado aún habiendo estado en el vientre de su madre. Es decir, que nacemos con el pecado. Por lo tanto, somos pecadores. Y por tanto somos necesitados de Dios, ya que como decimos, ¿verdad? En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aun siquiera uno. Capítulo 3, versículos del 10 al 12 del libro de Romanos. Hermanos, si algo podemos aprender de Jueces, es a que necesitamos estar continuamente autoexaminando nuestras vidas y que tenemos que estar continuamente pidiéndole perdón a Dios por nuestra condición de pecadores, porque aunque hayamos sido redimidos por la gracia de Dios, seguimos en estos cuerpos llenos de pecado, necesitados del perdón de Dios continuamente y necesitados de su gracia salvífica, porque es solamente a través de su gracia que encontramos la fe y encontramos la salvación para nuestras almas. Tenemos que vivir nuestras vidas en victoria espiritual, siempre agarrados, obedientes a los mandamientos de nuestro Dios. Si no lo hacemos, viviremos igual que Israel, lejos de Dios y adorando falsas doctrinas y corrientes del mundo. Hermanos, que el Señor le bendiga. Ya para la próxima empezaremos con el libro de Ruth, así que nada más, que el Señor le bendiga a todos. Esperemos que podamos vernos pronto y vamos a orar para terminar y para pedirle al Señor que nos ayude a comprender todo lo que hemos hablado hoy. Amén. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, porque nos das una oportunidad nueva, Señor, de poder abrir tu palabra y poder escudriñarla, Señor, y poder, Padre Celestial, aprender más de ti. Padre Celestial, el libro de los Jueces es una historia perturbadora que solamente cuenta el fracaso, Señor, de tu pueblo. Pero, Señor, esto nos habla a nosotros del fracaso del ser humano en general, Señor. Porque somos, Señor, injustos, somos, Señor, pecadores. No hay justo, como dice tu palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, Señor. Pero si algo podemos aprender de la historia de los jueces y de la creciente corrupción y de este ciclo en espiral descendente de la corrupción moral del ser humano, Señor, es que te necesitamos y que no podemos vivir sin ti, Señor. Necesitamos, Señor, vivir vidas santas y eso solo lo podemos conseguir por medio de tu gracia, por medio del regalo tan precioso que ya se ve en sombras en todos los libros del Antiguo Testamento, que es el Rey de Reyes que viene a salvar a su pueblo de Israel, a su pueblo Israel y a su pueblo la Iglesia, para que podamos vivir eternamente con Él. Gracias, porque gracias a este libro somos, Señor, conocedores de que es un reflejo de la necesidad tan grande que tenemos de nuestro bendito Jesús, que venga a rescatarnos, y ya lo hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien que todavía no te ha aceptado en su corazón, que seas tú hablando a sus mentes, a sus corazones, que seas tú diciéndoles que no somos nada, Señor, que necesitamos continuamente de tu gracia, que necesitamos continuamente de tu perdón y que necesitamos continuamente de tu renovación y de tu poder
de tu Espíritu Santo que habita ahora en los creyentes, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, Señor. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, ya hemos alabado al Señor, ya hemos oído su palabra de mucha bendición y que podemos ratificar durante toda la semana, durante todos nuestros días. Hermanos, também queremos dar o término também deste culto, Senhor, e entregando toda essa adoração ao Senhor. Senhor, querido meu Senhor, graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos dado nesse tempo, Senhor precioso, onde podemos alabar-te, Senhor, onde podemos escutar a tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, que sejas tu, Senhor, nos cuidando, Senhor, em nossas casas, Senhor, nos cuidando em nosso lugar, em nossas famílias, Senhor. E cada semana, Senhor, que possa ser de bendição em nossos trabalhos, Senhor, nossos lugares, Senhor. Que nossos ninhos possam nos colégios envolver com segurança, Senhor. Ó, Senhor, queria também, Senhor, de pedir pela proteção, Senhor, por conta desse vírus, Senhor, que ronda o mundo, Senhor. Estamos confiantemente entregado, Senhor, a Ti, Senhor, sabemos que Tu, Senhor, nos cuida, nos protege todo o tempo, Senhor. Graças te dou, Senhor, por tudo que Tu nos has dado esse dia, Senhor, tão precioso, Senhor, o culto da manhã e ao culto da tarde. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantaré una canción.